Listo, ¿ya tienes otro Salmo 130? Vamos a leer la Biblia, Salmo 130. Dice así la palabra de Dios. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Amén. Ahora quiero leerlo en la versión lenguaje actual. Ponga atención. Dice: Dios mío, yo te llamo, pues estoy muy angustiado. ¿Cómo está el salmista? Muy angustiado. Escúchame, Dios mío, presta oído a mis gritos que te piden compasión. Si tomaras en cuenta todos nuestros pecados, nadie podría presentarse ante ti, pero tú nos perdonas. Por eso mereces nuestra adoración. En Dios he puesto mi esperanza, con toda el alma confío en Él, pues confío en sus promesas. Con ansias espero a Dios, con más ansia lo espero que los vigilantes a la mañana. Los vigilantes esperan que llegue la mañana, y tú, Israel, esperas la llegada de Dios, porque Él nos ama y nos da plena libertad. Dios salvará a Israel de todos sus pecados. Amén. ¿Cómo le parece ese salmo? Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender la palabra. Amén. Padre, queremos darte gracias en esta mañana, Señor, por el privilegio que nos da de poder escuchar tu palabra y poder ponerla en práctica, Señor. Anhelamos que tu Espíritu esté aquí presente, moviéndose con poder y gloria, lo cual decimos, Señor, que lo queremos que hagas, Señor, y que tú traigas a nuestras vidas convicción. Convicción, Señor, de justicia, convicción de quiénes somos en ti, de tal manera que nos des también entendimiento y sabiduría para ejecutar tu palabra y poder ser galardonadores de todo lo que nos has mandado a hacer. Gracias en este momento, damos gracias por tu palabra en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bueno, gloria al Señor. Hay una palabra que quiero que usted mire en el Salmo, el versículo 1. Quiero que la mire. ¿Cuál es la palabra? Dice de lo profundo. Diga conmigo, de lo profundo. Dígalo otra vez con fuerza, que se escuche. De lo profundo. De lo profundo. Y entonces vamos a ver qué quiere eso decir el salmista cuando dijo de lo profundo. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que ha llegado momentos en nuestra vida que son críticos, que son duros, que son difíciles y que de alguna manera nos han inquietado de una manera tremenda, ¿cierto? Y lo profundo realmente significa, otra manera de decirlo, es angustia. Es cuando estamos en el pozo de la desesperación, cuando pareciera que no hay remedio para nada, cuando sentimos que le hemos fallado a Dios. No sé si a usted le ha pasado, que le hemos fallado a Dios y creemos que Dios en esa condición no nos escucha. Cuando creemos que todo está perdido, que ya no hay remedio, que hemos perdido todas las condiciones con Dios, se han perdido y ya no hay nada que hacer. Pues creo que si usted siente eso, le quiero decir que el Salmo 130 va a ser para usted. Porque si usted ha sido de las personas que han llegado a un punto, ¿cierto?, de lo profundo, ¿cierto?, donde ha habido sentimiento de culpa, donde ha habido sentimiento de pecado, de dolor, de malas decisiones que nos han afectado, ¿cierto?, que han estado esperando una respuesta de Dios, pero que tú y yo sabemos que necesitamos la restauración y el perdón de Dios. Entonces eso es lo que yo digo, es lo que el Señor está hablando, que necesitamos urgentemente su presencia. Amén. Entonces fíjense que de lo profundo está hablando, mis amados hermanos, como cuando una persona está atrapada en un pozo, como cuando una persona en un pozo oscuro, digamos, y no ve como solución en su vida, ¿cierto? Fíjense que muchas veces la vida está llena de montañas y de valles.
Siempre que usted piense en la vida, esta vida, va a encontrar que es montañas y valles. Y de hecho la Biblia menciona mucho esa palabra montañas y valles. Las montañas es cuando nosotros sentimos más cerca de Dios, pero los valles es cuando usted está en lo profundo. Y resulta que geográficamente hablando, cuando uno compara este decir, que es un decir muy, muy bíblico, las montañas y los valles, habla acerca de que en los valles, por ejemplo, nadie quería estar bíblicamente hablando, porque los valles eran lugares muy, muy expuestos a los enemigos, sí. Eran lugares que podrían ser fácil presa del enemigo. ¿Por qué? Porque en el valle todo se ve, ¿verdad? Y en el valle, pues los enemigos poseían carros carros jalados por caballos que podían desplazarse rápidamente con soldados que tenían armas, que tenían lanzas, y pues obviamente una batalla en un valle, solamente el que tenía carruajes y todo este tipo de armamento era el vencedor. Ese no era el caso de Israel, porque cuando uno mira a Israel pues no poseía esos armamentos ni nada, y de hecho Israel está más sobre montañas. Y la usanza que se tenía en aquel tiempo era que siempre los mejores lugares para construir una ciudad no eran los valles, sino eran las montañas, precisamente por cuestiones de seguridad, porque desde la montaña se podía apreciar a lo lejos si venía el enemigo, pero en una montaña también se podría amurallar y era muy difícil que fuera franqueada por el enemigo, más el valle. Entonces, esta figura literaria que se maneja del valle o de la montaña, de hecho hay una canción de Marcos Witt que dice, en los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de la... ¿Se acuerda? Dice, habla de manera geográfica, pero eso me puede llegar a pensar también que nosotros tenemos que aprender a alabar a Dios, no solamente en las montañas, sino también en los valles. ¿Sí me entiende? No solamente cuando estamos bien, sino también tenemos que aprender a adorar a Dios cuando no estamos tan bien. Repito eso, tenemos que aprender a alabar a Dios cuando estamos bien, pero también cuando no estamos tan bien. Eso es, entonces cuando el salmista empieza adorando, fíjense que él no está adorando desde el templo. Vean, quiero que vean el versículo 1, por favor, léalo conmigo. Dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Entonces, este es lo que el salmista está diciendo. Quiere de alguna manera el salmista dar un testimonio personal donde él le dice a la gente que él cuenta con un Dios que lo puede sacar de las profundidades de la culpa. O sea, ese lugar, lo más cenagoso, lo más profundo, no es el lugar, no es tu habitación. Dios no quiere que estés en un lugar profundo. Dios quiere que estés sentado a la diestra con Jesús. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos marca muchas veces que nosotros, sí, realmente a veces nosotros somos pecadores y si realmente lo seamos, y sí es bueno tener conciencia de cuando le fallamos a Dios, pero no es bueno de ninguna manera quedarse en ese pensamiento. ¿Por qué? Porque ese es el lugar del que el diablo va a trabajarte a ti. Es el lugar donde te va a derrotar, es el lugar donde el diablo va a hacer de ti, donde te va a bajar a ti tu identidad y donde te va a decir tú no eres merecedor de nada de Dios, no eres merecedor de ninguna misericordia de Dios. Es lo que el diablo va a hacer. Y uno puede pasar por muchas etapas en la vida cuando uno siente, no, yo no tengo ganas de orar, yo no tengo ganas de leer la Biblia, ya no tengo ganas de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque usted está en un momento profundo. Aló, está en un valle. ¿Aló? Pero quiero que usted sepa, el Salmo se compuso precisamente para que todos tengamos conciencia de que hay una seguridad en el perdón. Sí, Dios quiere que usted sepa que usted puede ser perdonado. Hay una historia, no sé cuántos han escuchado, de un hombre llamado Martín Lutero. Martín Lutero fue un monje agustino de origen alemán que fue uno de los gestores de la Reforma Protestante en el siglo XVI, más exactamente en el año 1517. Él era un monje agustino, y como monje pues tenía sus disciplinas de monje y toda esta cuestión, y algo que siempre él tenía un problema era que él siempre era golpeado por el diablo, ¿sí? Con sentimientos de culpa. Así que cuando él tenía sentimientos de culpa se afligía de una manera tremenda y siempre
él tenía ese sentimiento de culpa. Así que llegó un momento en que él quiso viajar a Roma porque quería conocer al Papa y que sabía que el Papa de pronto le podía quitar esa carga, y resulta que se encontró en Roma todo lo contrario. Era un foco de corrupción, era un foco donde se empezaron a hacer las indulgencias para poder sacar plata para construir todo lo que es hoy el Vaticano, y entonces él se pegó una decepcionada impresionante. Pero Lutero contaba con unos amigos, esos amigos que uno vale la pena tener, ¿cierto? ¿Usted tiene buenos amigos? No amigos que lo lleven al trago, sino amigos que lo digan, vamos a orar. ¿Sí tiene amigos que oran por usted? ¿Sí tiene amigos que le dicen, bueno, vamos a leer la Biblia, vamos a escucharte y vamos a orar por ti? Pues uno tiene que buscar de esos amigos. Y Lutero se buscó amigos, ¿cierto? Y entonces, aquellos que estaban alrededor, y entonces él les dijo algo, le dijo, vengan, vamos a cantar este salmo. ¿Cuál salmo? El Salmo 130. ¿Por qué voy a cantar ese salmo? Porque el salmista dice de lo profundo. Entonces, ya, gracias. Muchas gracias, Entonces está diciendo el salmista, ¿qué? De lo profundo, de lo profundo. O sea, ¿dónde estaba Martín Lutero en ese momento? Estaba en una situación de tristeza profunda, de depresión. Cuando usted siente como un pensamiento de depresión, cuando estamos sintiendo como eso, como que nos roba la paz, como que ya no quiero orar, como que ya no quiero leer la Biblia, ¿sabe? Ese es el momento en que el diablo lo aprovecha para anularlo a usted. Porque, ¿cuántos saben que el diablo quiere que usted esté así? Porque usted, cuando usted es consciente de quién es en Cristo, usted es un peligro para el diablo. Entonces, por ejemplo, cuando yo soy consciente de lo que Cristo tuvo por mí en la cruz del Calvario y vivo de acuerdo a eso que el Señor hizo en la cruz del Calvario, entonces entiendo cuál es mi verdadera posición en Cristo. Pero cuando no lo entiendo, entonces yo regularmente voy a tender a llegar a un pozo de desesperación. ¿Por qué? Porque voy a pensar que ir a la iglesia es simplemente un acto religioso. Voy a estar pensando continuamente que no vale la pena ir a la iglesia, que no vale la pena servir, y ese es precisamente el terreno donde el diablo nos quiere llevar. Entonces va a colocar siempre disensiones entre nosotros, contiendas en la casa, vamos a estar escuchando palabras negativas. Todo eso alimenta al diablo para que nos tenga afligidos. Entonces fíjese que Lutero tenía ese pensamiento, porque Lutero de continuo estaba quejándose, continuamente estaba haciendo penitencias, continuamente estaba afligiéndose, y entonces él le dice, vamos a cantar este salmo, cantemos este salmo a los que están alrededor. Y entonces empezó cantando de lo profundo, ¿cierto? Y ciertamente este salmo es un tesoro, es un gran consuelo para todos los que están en aflicción. Note algo interesante, que en ese día, cuando Lutero cantó, esa misma tarde, dice la historia que en su corazón se conmovió extrañamente y realmente confió en Jesús para su salvación. Ese fue el día en que Lutero le dijo, Señor, yo quiero que tú me salves. Ese día que él cantó este salmo fue salvo. Gloria a Dios. Hay una historia paralela también de un hombre llamado John Wesley. John Wesley fue uno de los padres de la iglesia, ¿sí? Y sobre todo y entonces él dice que él asistió a un servicio de vísperas en la Catedral de San Pablo, en el transcurso del cual se cantó el Salmo 130 como un himno, y Wesley se sintió muy conmovido por el himno, y este se convirtió en uno de los medios que Dios usó para abrir su corazón al evangelio. O sea, Wesley fue salvo porque escuchó el Salmo 130, porque Wesley también tuvo un momento de depresión. Wow, es algo extraordinario. Pero quiero que vea el salmo te invita a algo. Vea el versículo 1, de lo profundo, está diciendo un clamor de lo profundo. Y dice, de lo profundo, Jehová, a ti clamo, Señor, oye mi voz y estén atentos tus oídos a mi súplica. Entonces fíjense que usted sabía que en la Biblia ha habido varias oraciones desde lo profundo. ¿Usted se acuerda de alguien que estuvo orando cuando ya perdió toda esperanza? ¿Quién se acuerda? Job fue uno, él estaba en lo profundo porque ya había perdido esperanza, ¿se acuerda usted? Pero hay otro que se llama Jonás. ¿Se acuerda cuando se lo comió de quién? El pez. Claro que Jonás llegó a ese punto no porque Dios lo tuviera, sino fue desobediente. Por desobediente.
Y Jonás, cuando llegó al vientre del pez, que estuvo, porque fíjese cómo fue la caída espiritual de Jonás. Si usted mira a Jonás, que tiene 4 capítulos, él empezó diciendo, el Señor le habló a Jonás, ve a Nínive y predica contra aquella ciudad, y entonces Jonás, en lugar de ir a Nínive, él bajó, dice, descendió al puerto, ¿cierto? No me acuerdo cómo era el puerto, y dice que allí compró un boleto para ir a un lugar llamado Tarsis. Y entonces, y cuando subió al barco, descendió a la parte más baja del barco y se durmió allí. Entonces, si usted ve, continuamente el texto dice descendió, hasta que se desató una tormenta terrible en el mar, y esta tormenta produjo pérdida para la gente que estaba dueña del barco, porque tuvieron que botar toda la mercadería al mar para no hundirse. Después de que vieron que había pérdida material, pues alguien decidió echar suerte, decir, vamos a echar suerte a ver quién es el culpable de todo esto que nos está pasando, y resulta que echaron suertes y la suerte cayó ¿sobre quién? Sobre Jonás. Jonás, tú eres el culpable de lo que lo está pasando, y cuando Jonás se vio descubierto, Jonás le dijo, sí, yo soy el culpable porque Dios me dijo algo y yo decidí no hacerle caso. Entonces, bótenme al mar, y entonces los hombres no querían botarlo al mar porque tampoco querían ser como responsables de una muerte. Y entonces dijo, bótenme al mar. Dice que cuando se botó al mar, lo botaron al mar, el mar se aquietó. Y en ese preciso momento pasó un gran pez que no sabemos qué pez era, si era una boluga o era una ballena o no sé qué era. Se lo tragó. Y dice que ella, en ese vientre, él vio y clamó al Señor. Desde lo profundo, él empezó a clamar y el Señor que pasó, lo escuchó. Lo más hermoso del todo es que siendo desobediente, él clamó con todo su corazón. ¿Y Dios qué? Lo escuchó. Y eso nos da esperanza. Porque muchas veces nosotros somos conscientes de que a veces le fallamos a Dios. ¿Cuánto le fallamos a Dios muchas veces? Somos conscientes de que le fallamos, ya sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, es pecado. Dice la Biblia que es pecado para cuántos de nosotros. Pero fíjese que en lo profundo, él clamó al Señor y dice que en ese momento Dios escuchó lo que estaba allí. Entonces fíjese que Jonás clamó desde el vientre del pez. Y eso lo dice el capítulo 2, no estaba allí, como les digo, por obediencia, sino por desobediencia, pero aún así Dios lo escuchó. Y fíjese, quiero que mire este principio, Dios nunca espera que tú estés bien en una situación correcta o tranquila para que tú ores y Él te escuche. Él en este momento, siendo que tú sientes que estás mal, puedes clamar a Dios y Él te va a escuchar. Eso es lo profundo. De lo profundo, mi amado hermano. Entonces, por eso cuando tocamos fondo, cuando sientes que hay fracaso, cuando sientes que hay culpa, cuando sientes que no puedes con algo que estás tratando, errores, ¿cierto? Puedes hacer un clamor sincero desde ese lugar y el cielo se abre para ti. Créeme que el Señor está esperando que tú obres al Señor. Y fíjense que el versículo 3, vaya conmigo, porque el versículo dice, oye, Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Pero salta el versículo 3. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas, ¿qué? Reverenciado. Entonces, ¿qué está diciendo el salmista? Él está reconociendo su condición pecaminosa. Él está reconociendo que le ha fallado al rey. Pero él está diciendo, además de eso, está diciendo, yo no me puedo justificar delante de ti. Nadie lo podría hacer de ninguna manera. Como, ¿se acuerdan ustedes de un lugar donde está en Lucas capítulo 18, 9, 14, donde dice que en un mismo momento estaban orando 2 hombres? Uno tenía las manos levantadas al cielo y decía, gracias Señor, porque soy especial, porque soy esto y lo otro, hago esto y hago aquello. Y miró hacia abajo y miró a un publicano que estaba de rodillas, un hombre que cobraba impuestos para Roma, y decía, gracias a Dios no soy como ese, ¿cierto? Y el hombre que estaba arrodillado está diciendo, Señor, sé propicio a mí, pecador. Fíjese que el Señor mismo puso esta historia para demostrar que a veces este hombre, como el que estaba allí postrado, que parece que nadie daba un peso por él, tuvo algo que no tuvo el otro. Este estaba orando en orgullo, pero el publicano estaba orando humillado completamente delante de Dios. Él se humilló y sabe una cosa, yo le hago una pregunta, después de esa oración, ¿quién cree usted que salió justificado?
El fariseo que levantaba las manos diciendo hago esto y yo soy esto y soy la última Coca-Cola del desierto, o el hombre que no tenía valor para levantar su cara, el publicano. El mismo Señor dice que salió justificado fue porque él reconoció su pecado, porque él reconoció que necesitaba de Dios. Entonces fíjese que Dios dice la Biblia que él resiste al orgulloso, pero da gracia al humilde. Entonces esto es lo que yo pienso, algo el salmista está diciendo, tenemos que mirar los pecados nuestros. Porque si no fuera por la misericordia de Dios, como dice Lamentaciones 3:22, hace mucho que nosotros habríamos sido eliminados. Tú no estás acá porque tú seas simpático. Quiero que le diga eso por favor a su vecino. Dígale, tú no estás aquí porque tú eres simpático. Tú estás aquí por la gracia de Dios. Amén. Es importante que tú entiendas que no estás aquí por otra cosa, sino por Cristo, que Cristo pagó el precio por ti. Entonces, vea el versículo 4, por favor. Dice, pero en ti hay perdón para que seas, ¿qué? Reverenciado. Esta es la esperanza. Mi amado hermano, usted puede pasar por el momento más profundo, por la parte más dura de su vida, por el valle más tremendo, como le pasó a David. Recuerdan ustedes que David tuvo un momento de valle tremendo, porque después de que David pecó con Betsabé, ¿cierto? Y el profeta Natán lo confrontó y le dijo, tú eres ese hombre, tú eres el culpable de esto y lo otro. Pues David inmediatamente rasgó sus vestiduras, se echó ceniza en la cabeza y él salió de esta situación, nació el Salmo 51. ¿Recuerda usted el Salmo 51? Es el Salmo donde David le pide perdón al rey. Entonces donde David le dice, Señor, perdóname. ¿Sabe una cosa? Él perdió por un momento, el diablo quiso hacer de las suyas, pero David, ¿sabe qué hizo? Se sacudió inmediatamente clamó desde esa situación y le dijo, Señor, perdóname. ¿Sabe una cosa? No perdió la comunión. ¿Por qué no la perdió? Porque él supo confesar su pecado e inmediatamente se arrepintió. Eso nos dice que nosotros, vea, ¿cuántos saben que Dios sabe que podemos fallar? Pero escuche, eso que tú sepas que Dios sabe que ya puedes fallar no quiere decir que te justifica tu falla. El problema es para nosotros, porque si nosotros no reconocemos que le estamos fallando al Señor, el problema es que el Señor no puede hacer nada ante eso porque está jugando con nuestra voluntad. Lo que nosotros tenemos que hacer inmediatamente es confesar nuestro pecado y arrepentirnos de ese pecado. ¿Qué quiere decir? Volver nuevamente a la comunión con el Rey. De otra manera, si tú persistes en tu pecado, si tú persistes jugando con Dios, ¿cierto? Pues tú eres el culpable de las consecuencias que venga, porque el diablo va a hacerte caer en ese pecado. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? El diablo va a hacer todo lo posible porque caigas en pecado. Evalúate muchas veces los pensamientos que tenemos. Evalúa tus pensamientos. Sobre todo, yo lo puedo evaluar a uno como uno de hombre, ¿cierto? Que un hombre puede llegar a ser tentado en el punto de vista sexual. ¿Y cómo es que un hombre puede llegar a caer en adulterio o puede llegar a caer en todo ese tipo de cosas? Porque en todo tiempo estuvo pensando en eso. Todo momento vino como un pensamiento, una imagen, y en todo momento estuvo meditando y luego se empezó a soñar, a fantasear cómo se vería en esa situación y empezó a crecer ese pecado como una bola de nieve hasta que lo único que falta, ya lo desea tanto que lo único que le falta es la oportunidad. ¿Y sabe qué hace el diablo? Le va a mostrar la oportunidad a usted para que usted caiga. Está tan débil que tanto ha acariciado el pecado que llega el momento en que ya estamos tan débiles que podemos caer. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Cualquiera que estamos acá podemos ser tentados a caer. Pero la decisión de caer no es de Dios, la decisión de caer es tuya, porque lo único que hace el diablo es seducirte, convencerte para que peques, pero la decisión finalmente es tuya. ¿Me entiende? ¿Por qué los cristianos pecan? Porque son débiles. ¿Por qué los cristianos pecan? Porque sabiendo que están en lo profundo, rehúsan buscar a Dios. Porque sabiendo que están mal con Dios, rehúsan buscar más al Rey de Gloria. Y por eso pasa lo que pasa. Pero fíjense que el versículo 4 dice, pero en ti hay perdón, ¿sí? En ti hay perdón para que seas, ¿qué? Reverenciado. Entonces, nótese, interesante, que el perdón de Dios
no nos relaja, simplemente nos restaura. Nos restaura. Entonces, tenemos que aprender a aceptar el perdón de Dios para que nuestra vida sea transformada. Ahora, hay un problema acá. Cuando nosotros nos aceptamos el perdón de Dios, va a venir el tentador a decirnos: tú pecaste hace tantos tiempo, de manera, tú le pediste perdón a Dios, pero la mancha está ahí, así que tú no tienes ninguna dignidad de levantar tu rostro ante Dios. El diablo te va a seducir ahí otra vez, te va a tratar de hacer caer. ¿Sabe una cosa? En la Biblia pasó algo parecido. ¿Recuerde usted cuando Pablo perseguía a la iglesia? Se dice la Biblia que él consintió la muerte ¿de quién? De Esteban, y tras del hecho él perseguía a la iglesia y fue hasta Damasco a buscar cartas donde pedía permiso para seguir persiguiendo a los cristianos. Entonces, autorizaciones, y cuando de repente iba allá, ¿quién se le apareció en el camino? Se le apareció Jesús. Dice que él cayó al suelo, y al caer al suelo el Señor le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en ese preciso momento Pablo, que era Saulo, le dijo: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú ¿qué? Persigues. Fíjese, él consintió la muerte de Esteban. Hay un sentimiento de culpa, hay un momento profundo en Pablo. Usted podría pensar, si Pablo no hubiera aceptado el perdón de Dios, ¿habría sido Pablo el apóstol que escribió medio Nuevo Testamento? ¿Sabe por qué? Porque es que hay una etapa que usted y yo tal vez no hemos pensado. Muchos de nosotros tal vez tenemos conciencia de culpa y tenemos conciencia de pecado, pero hay algo que usted tiene que aprender, es aprender a tener conciencia de justicia, porque conciencia de justicia es cuando usted sabe que Cristo ya pagó por ese pecado que usted cometió y tiene que volver nuevamente a la comunión con el Rey. Si eso no hubiera sido posible, si Pablo no hubiera tenido conciencia de justicia, pues le hubieran escrito una cuenta. Pablo no habría tenido la cara para predicar como predicó, con vehemencia, predicó con valentía, a donde iba predicaba con denuedo, porque ya el sentimiento de culpa, ya sabe, ¿dónde lo dejó? Lo dejó en la cruz del Calvario, porque allí en la cruz del Calvario fue donde Cristo le dio la victoria. Amén. Ahora vean ustedes qué dice el salmista. Dice versículo 4: esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Y quiero que usted sepa, mi amado hermano, que tiene que aprender a esperar. Si está pasando por un momento profundo, no pregunte por qué está pasando ese momento profundo, sino para qué está pasando por ese momento profundo. ¿Usted sabía que desde que tengamos vida vamos a tener situaciones difíciles que afrontar? Tendremos que afrontar de vez en cuando la enfermedad, tendremos que enfrentar de vez en cuando la adversidad, los desafíos, los retos, todo ese tipo de cosas. Tenemos que aprender. O sea, si usted quiere ser el conquistador del año 2026, usted tiene que entender que siempre vamos a tener que enfrentar cualquier tipo de situación adversa. ¿Me entiende? Todo momento. Entonces, ¿qué le parece a usted a Abraham? Por ejemplo, usted ve que a Abraham Dios le prometió un hijo, pero tuvo que esperar años para que se cumpliera esa promesa. Pero a pesar de que tuvo que esperar tantísimo tiempo, no quiere decir que se canceló la promesa. Al contrario, lo que estaba haciendo Dios con Abraham era fortalecerlo para recibir esa promesa. O sea, si usted le está pidiendo a Dios algo, evalúese si usted está siendo obediente. Evalúese si usted está siendo un adorador. Porque muchas veces los retrasos en las respuestas vienen es por nuestra propia culpa, por nuestra desobediencia. Pero si usted por el contrario evalúa y dice: sí, Señor, yo estoy siendo obediente, estoy siendo fiel, creo en ti, está haciendo todo, pero la respuesta no viene, es porque Dios lo está fortaleciendo, lo está preparando, porque va a venir algo grande a su vida. Y no es lo que usted pidió, sino algo mejor de lo que usted está pidiendo. Pero tal vez usted tiene que mirar: no tengo el carácter para asumir esto todavía, no tengo la preparación. Entonces Dios lo está preparando en ese tiempo. Abraham tuvo que esperar 24 años desde que Dios le dijo la promesa hasta que la tuvo. Y quiero que usted sepa, Dios no le prometió un hijo a Abraham. Dios no le prometió un hijo a Abraham. Dios le prometió fue descendencia. Amén. Dios le prometió ¿qué? Descendencia. Entonces fíjese que aquí lo que tuvo que aprender Abraham es a esperar.
Pero mientras espera, no quiere decir que no se haga nada. Mientras se espera, se va fortaleciendo. Entonces, la espera no es un castigo, es un proceso. Entonces, ¿qué hace ese proceso? Nos enseña a confiar más en el Señor, aun cuando parece que Dios está callado. Ahora, vea el versículo 7 al 8. Dice, espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. No sé cuántos ustedes saben, pero esto me llama la atención porque en la Biblia, en Lucas capítulo 15, habla de una historia de un niño, de un muchacho que pidió su herencia anticipadamente. Y es el hijo pródigo. Que cuando él fue, malgastó todo lo que el papá le había dado, él creyó que el papá no lo iba a perdonar. Estaba en lo profundo. Si se da cuenta, está en lo profundo, ¿no? Entonces dice que estaba tan profundo que estaba deseando comer la comida de los cerdos. Estaba deseando comer la comida de los cerdos. ¿Sabe qué es lo que más repugnaba a un judío en aquel tiempo? Los cerdos. Ellos no comen carne de cerdo. ¿Sabía usted que no comen salchichas? Si usted tiene un amigo judío, no lo invite a comer lechona porque no va a comer. Ni lo invite a comer tocineta, tampoco la va a recibir. Para un judío, un cerdo es un animal impuro. Pero más impuro, piense usted, desear la comida de los cerdos. Eso era un tiempo de profundidad impresionante. Póngase a pensar en eso. Pero en ese momento tan profundo que estuvo este joven, pues él reflexionó, volvió en sí y le dijo, Señor, en la casa de mi padre, ¿cierto? En la casa de mi papá hay comida, aún los ¿cómo se llama? Los criados comen mejor que yo. Iré a la casa, le diré, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, hazme como uno de tus siervos, de tus jornaleros. Y así fue, él volvió otra vez a la presencia de su papá, y cuando vio la sorpresa es que el papá fue el que corrió hacia él, no él hacia el papá. ¿Por qué él no corrió hacia el papá? Porque tenía sentimiento de culpa, no la había superado. ¿Quién le ayudó a superar ese sentimiento de culpa? El papá, que corrió hacia él. Y nótese que lo abrazó, lo besó y me ordenó que le pusieran calzado, que le ordenó que le pusieran su abrigo, que le pusieran su anillo, y lo restituyó. Y ya empezaba a confesar cuando de pronto le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ¿cierto? Y ya iba a decir, hazme como tú. No lo alcanzó a decir porque lo restauró. ¿Sabe? Eso es lo que pasó con nosotros. Siempre el deseo de pedirle perdón a Dios tiene que estar, nunca tiene que estar aparte de ti. Tienes que ser sincero, no tienes que decir, Señor, perdóname por mí todos mis pecados. No, tienes que decir, Señor, he pecado, realmente me duele, en mi corazón sé. Y lo que Dios quiere decirte es que Él no te va a devolver como siervo, sino te va a devolver como un hijo. Y fíjense que el salmista termina diciendo a los israelitas, invitándolos a que confíen en el Señor a pesar de que estén pasando por valles. Dios nos saca del pozo de la desesperación. Y ¿sabe? Nos lleva a que tú aprendas a clamar y sepas que Él te escucha. Él te lleva a que sepas que ya tú eres perdonado. Él te lleva a que tú sepas esperar como esperó Abraham, donde Él lo estaba fortaleciendo, pero también tienes que saber que Él te redimió también. Él te volvió a poner en su posición. Por eso, mi amado hermano, hoy puede haber personas que están en lo profundo. No sé, de pronto usted está pasando por un momento profundo, tiene sentimiento de culpa, tal vez hay un pecado que usted no ha confesado, tal vez haya dolor por una pérdida, decisiones que ha tomado mal usted y ahora se siente mal. Tal vez usted estaba esperando la respuesta de Dios. Tal vez usted está orando, le ha dicho a alguien, ore, ayúdeme porque estoy mal, ¿cierto? Y usted está diciendo, yo necesito perdón y restauración. ¿Sabe una cosa? La palabra de Dios dice, desde lo profundo, oh Jehová, te clamo. No está diciendo el salmista, no está diciendo cuando arregle mi vida, cuando todo esté bien a ti clamaré, sino dice, aún desde esta situación donde estoy actualmente, puedo clamar a ti y sé que tú me escucharás. ¿Cuántos saben que Dios los escucha? Si hoy reconoces que necesitas el perdón de Dios, si sientes que has estado lejos de Él, si quieres volver a confiar en Él y esperar en Él, yo quiero que este es un momento para clamar. No sé tú si quieres clamar desde ya, pero yo te invitaría
que yo te diría, no te acerques por lo que tú crees que eres hoy. Acércate por lo que Él es. Él es tu Salvador, Él es tu Rey, Él es misericordioso, Él tiene abundancia de gracia y de redención para ti. Por eso quisiera que te pusieras de pie. Si sientes